Vamos a estar orando. Dios Padre, te agradecemos. Por favor, permítanos compartir este mensaje claramente y permita que sea compartido y transmitido claramente. Por favor, Señor, usa este tiempo ahora para que este evangelio sea proclamado no solamente en Canadá, sino en todos los demás países que hablan inglés. Que tu gracia se derrame en todas las personas de Dios reunidas aquí ahora. En el nombre de Jesús Cristo oramos. Amén. Entonces me gustaría compartir una cosa primero. Lo más importante en sí no es este manual. Este manual es como una guía solamente. Lo más importante es la Biblia y hablar usando la Biblia. Sucede también que muchas personas usan la Biblia, pero hablan de un contenido erróneo. Por eso es que usamos este manual como una guía. Entonces veamos en la Biblia Hechos 5:42. Voy a explicar lo que estamos a punto de hacer. En Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús Cristo. Entonces esto es lo que vamos a hacer hoy. Pero más importante, internamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver a Juan capítulo 20, versículo 30 primero. Y yo creo que esto es uno de los versos más importantes en la Escritura. Porque nos dice por qué la Biblia fue escrita. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vez pasada lo mencioné. Entonces el objetivo de la Biblia es hacerte creer algo. Ese es el punto. Porque si crees en algo correctamente, en lo que es correcto, la vida entonces va a seguirte. Es importante hacer que esa persona crea. Es importante que la persona crea que Jesús es el Cristo, el Evangelio. La razón por la que estamos teniendo esta reunión hoy es para esto. Entonces exteriormente estamos compartiendo estas lecciones, y la 1, y la 2, y la 3, y la 4, y hasta la 5, pero lo que estamos queriendo hacer internamente es creer en Jesús como el Cristo, tener esta fe. Así que ya sea que compartamos las 12 lecciones o las 27 lecciones, o ya sea que compartamos alguna escritura de la Biblia, cualquier acercamiento que tomemos, nuestra meta es esta: creer en Jesús como el Cristo. Y si tenemos esta meta clara, entonces podemos hacer diferentes acercamientos. ¿Qué sucede si no tenemos una meta clara? Si no tenemos un propósito, una meta clara, entonces vamos a estar atados a ciertas reglas o a ciertos sistemas. O solamente tienes que hacer las 12 lecciones, o primero tienes que hacer las 27 lecciones. Tienes que hacer esto primero o hacer esto otro. Y para muchos puede ser diferente, pero no es lo verdaderamente importante. Entonces, a través de las lecciones o a través de los versículos bíblicos, tenemos que hacer que todos crean que Jesús es el Cristo. Entonces algunos pueden preguntarse: ¿quién soy yo para hacer que esta persona crea? No estamos hablando de eso. Se trata de que nuestro rol es predicar la palabra de Dios, predicarla bien clara, de manera que la palabra de Dios por sí sola va a hacer que esta persona crea. Y va a permitir la revelación sobre la vida de esta persona. Entonces puedes utilizar muchos manuales de lecciones o muchas estrategias, pero con la meta clara en tu corazón, que cualquiera a quienes le compartas puedas recibirlo. Entonces te vas a convertir como un ayudador para que esa persona pueda creer. Si tienes la meta clara, entonces va a ser muy fácil para ti poder ayudarles. Puede darse el caso en que haya una reunión y reciban la palabra muy profundamente. Pero puede darse el caso también en que reciban las 12 lecciones y las 27 lecciones, pero te percatas de que necesiten más tiempo. Entonces, si la persona no entiende el Evangelio, aún después de las 12 lecciones o de las 27 lecciones, entonces podrías volver de nuevo por las 12 lecciones completas y hacer las 27 lecciones completas. O también puedes utilizar el libro del Génesis o el libro del Éxodo, de cualquier libro de la Escritura, y darle el mensaje de que Jesús es el Cristo a través de toda la Escritura y testificarle que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas reuniones? Es solamente uno: hacer que estas personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, si extendemos, si ampliamos esta idea, tenemos en cuenta qué tenemos que predicar. Muchos pastores predican en sus iglesias, desde sus púlpitos,
Si ellos están predicando con un propósito diferente al objetivo de la Biblia, entonces están haciendo un error enorme. Los pastores tienen que predicar y hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. Y acerca del discipulado y acerca de los diferentes entrenamientos. El objetivo de todos estos programas y la meta que se persigue con todos estos programas es solamente una: hacerles que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué sucede con el evangelismo? Tenemos muchos métodos de evangelismo alrededor del mundo. Tenemos muchos tipos de métodos, sin embargo estamos perdiendo una cosa muy importante. El evangelismo es acerca de compartir el contenido. Sin embargo, mucha gente ha perdido el contenido en sí mismo y están haciendo esta serie de estrategias. El evangelismo es acerca de compartir el contenido del evangelio. Y con este punto claro, con el punto de propósito por el cual la Biblia fue escrita, el evangelismo es acerca de compartir este contenido acerca del evangelio y hacer que esta persona crea que Jesús es el Cristo. Y a medida que vayamos avanzando en las lecciones van a ser capaces de comprenderlo mucho mejor. Hoy vemos que muchos cristianos son capaces de recibir muchos tipos de dones. Muchos tipos de dones como hablar en lenguas, profetizar o cualquier otro don. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de recibir todos estos dones? Porque lo verdaderamente importante no es recibir un don. Si miramos el libro de Hechos, hay muchos casos donde las personas están hablando en lenguas, pero échenle un vistazo más de cerca. Este hablar en lenguas tiene una relación muy cercana a testificar el evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Siempre existe esta relación cercana. Si el don proviene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar con este don hacia una dirección. Si miramos Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo venga, van a recibir poder y se convertirán mis testigos hasta el final de la tierra. Serán mis testigos. El Espíritu Santo te va a ayudar a ser un testigo para que testifiques el Evangelio hasta el fin de la tierra. Entonces Dios va a permitir todo tipo de dones para que podamos hacer esto. Todos estos dones, el propósito de todos estos dones, como amarse el uno al otro, hablar en lenguas, todos estos dones, el propósito es uno: predicar y testificar que Jesús es el Cristo. Entonces el propósito por el cual la Biblia fue escrita nos hace entender por qué nos convertimos en cristianos. Y cuando todo esto lo tienes en tu corazón, entonces vas a poder ser capaz de organizarlo y ayudar a otros. Vamos a ser capaces de ayudarlos en la dirección correcta. Entonces, después que conocimos al pastor Arnold en Cuba, lo volvimos a visitar luego de un año. Porque realmente las comunicaciones en Cuba son muy malas, así que no pudimos comunicarnos con él durante todo un año. Y no pudimos ayudarlo durante todo ese año. A pesar de que no pudimos ayudarlo, él fue capaz de ver esta gran obra de Dios. Es porque él vio lo que él necesitaba hacer con este corazón correcto. Entonces él se dio cuenta: oh, este es mi ministerio. Ayudar a las personas a que crean que Jesús es el Cristo. Entonces, ya sea que él predique en el púlpito, o hace el movimiento de la palabra, o hay reuniones pequeñas, o hay evangelismo así de persona a persona, o hay comunión con algunos amigos o con los miembros de la iglesia, la meta es una sola. Porque es importante para todos creer que Jesús es el Cristo, para que ellos puedan tener vida. Con este propósito es que hacemos esto o hacemos lo otro. Entonces, cuando ustedes tratan de evangelizar aquí en Canadá, ustedes enfrentan muchas situaciones. Y en muchas situaciones necesitan ayudar a otros. En algunas ocasiones quizás visiten los hospitales y compartan el evangelio. O quizás en otras ocasiones visiten pastores, se encuentran con pastores y compartan el evangelio con ellos. Una vez fui invitado a este centro farmacéutico donde tenía una oportunidad para predicar el evangelio. Y en otra ocasión, como fue en Filipinas, tuve que compartir el evangelio donde estaban cientos de reclusos en la cárcel.
Y hay otros casos en los que tienes que compartir el Evangelio con los miembros de la iglesia continuamente por alrededor de 1 o 2 semanas. Entonces te puedes preguntar en cualquiera una de estas reuniones que puedas tener, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de compartir? Solamente necesitas entender una sola cosa. Tengo que ayudar a esta gente a hacerles creer que Jesús es el Cristo. En algunas oportunidades te darán 1 hora y en 1 hora tienes que predicar todo el mensaje. O en algunas oportunidades vas a tener más tiempo y podrás hacerlo así detalladamente por cada lección. Y vas a poder ir por cada tema compartiendo el mensaje. Entonces, una vez que estás equipado con el Evangelio y una vez que sabes qué hacer, entonces todo está puesto en el correcto lugar. Entonces vamos a ver el índice. Entonces vamos a hablar acerca de las lecciones. Entonces esto explica el Evangelio de la Biblia y cómo ayudar a la gente que crea que Jesús es el Cristo. La lección 1 es acerca del Evangelio de la Biblia y de la definición del Evangelio en la Biblia. Y desde la lección 2 hasta la lección 7, esto explica acerca del Evangelio que Jesús es el Cristo. Y está organizado así porque para poder explicar que Jesús es el Cristo, tenemos que explicar qué es Cristo. Y para poder explicar qué es Cristo, tenemos que ayudar a la gente a entender por qué el Cristo es necesario, por qué el Cristo tenía que venir. En otras palabras, ¿qué clase de problema el hombre tiene que necesita a este Cristo? Y para poder explicar este problema de la humanidad, el problema que tiene el hombre, ¿cuál era el estado del hombre original? Entonces explicamos acerca del hombre original y luego hablamos del problema que surgió. Luego hablamos acerca del Cristo y quién es. Y luego vemos la vida de Jesús. Entonces la conclusión es que este Jesús vivió una vida de la manera que Él es el Cristo. Desde la lección 2 a la lección 7 es una estructura progresiva en la cual se proclama que Jesús es el Cristo. Entonces así que se comienza de esta manera estructurada explicándolo desde la lección número 2 a la 7. Entonces Jesús es el Cristo, este es el Evangelio. Pero la Biblia nos está diciendo que creamos. Así que la lección 8 es acerca de la fe. Sí, porque mucha gente dice, yo creo. Pero es solamente así como un concepto para ellos. No es algo real para ellos. Entonces cuando tú le preguntas, ¿está bien? ¿Qué es lo que tú crees? Te dicen, no, yo creo en Dios. Yo creo en el cielo. Yo creo que soy salvo. Entonces ellos tienen una idea muy vaga acerca de esta fe, acerca de lo que es la fe. La fe debería de ser bien sólida y es acerca de creer que Jesús es el Cristo. Y cuando creemos que Jesús es el Cristo, significa que creemos que Él es Dios. Significa que tú crees en el Dios Trino. Y también incluye que Jesús, quien es Dios, nos va a salvar. Esta fe también incluye que Él ha resuelto todos los problemas en mi vida. Entonces la lección 8 tiene la definición acerca de creer en Jesús como el Cristo, la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y aquellos que tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces pueden confesar, oh, yo creo en Jesucristo. Entonces la lección 9, Jesús Cristo, vemos cómo en toda la Biblia Jesús Cristo aparece en diferentes pasajes y es visto así. Entonces la vida del creyente, la vida de fe, ¿qué es la vida del creyente? Solamente aquellos que creen puedan tener esta clase de vida. Es una clase de vida que surge porque alguien está creyendo, porque esta persona tiene la fe. Entonces la lección número 10, bueno, ahora que tú crees, ¿qué clase de vida tú vas a llevar? Entonces ahora que tú crees, así es como vas a vivir ahora. Así es la lección número 10. Y la número 11, más allá de tu vida personal, nuestro Señor quiere salvar a todo el mundo a través de nuestra vida. Entonces, si vamos a salvar al mundo entero, no podemos usar cualquier tipo de evangelismo, cualquier tipo de método así. Tenemos que usar el evangelismo que se usa en la Biblia. La razón por la que usamos esta terminología, el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, es porque muchas personas usan el
evangelio bíblico, entre comillas, y hablan acerca de estos métodos, entre comillas, de evangelismo bíblico. Por ejemplo, en muchas ocasiones, muchas personas toman ciertas circunstancias de la Biblia, ciertos pasajes de la Biblia, y de estos arman una estrategia para hacer el evangelismo. Y encima de eso le agregan su propia experiencia personal y su propia estrategia ahí, todo eso unido. Y le agregan ciertos contenidos humanísticos acerca de lo que ellos piensan que es el evangelismo. Y por supuesto, esto es algo que viene de la Biblia, lo tomaron de la Biblia, el origen es la Biblia, es algo que sucedió en la Biblia, pero no es 100% bíblico. Por eso es que esa estrategia que se armó ahí puede ser utilizada solamente en un país, pero no puede ser utilizada en otros países. Puede funcionar en Estados Unidos, pero no puede funcionar en Cuba. Puede funcionar en Estados Unidos, sin embargo, en un país dominado por musulmanes no va a funcionar. Si tú vas a la India, por ejemplo, no puedes predicar el evangelio de una manera explícita así. Entonces lo que se hace en India es, se pone alguna película, se pone esta música, se le dan alimentos y se ve esta película acerca de quizás la vida de Jesús. Eso puede funcionar en la India. Pero si eso mismo lo hacemos en Canadá, darle comida así a la gente y hacer todo eso, eso no va a funcionar. Puede ser aplicado, es una estrategia que puede ser aplicado en cierta cultura, en cierto periodo de tiempo. Pero si esta estrategia no puede ser aplicada en todos los países de la misma manera, no es 100% bíblico. Entonces nos percatamos de que teníamos que hacerlo de acuerdo a la Biblia 100%. No debemos añadir nuestras propias ideas, nuestras propias experiencias. Tenemos que hacerlo exactamente de acuerdo con lo que dice la Biblia. Necesitamos hacerlo así. Por eso es que vemos esta terminología del Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. Solamente con el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia seremos capaces de cumplir la evangelización mundial. Solamente con el Evangelio y el evangelismo de la Biblia. Entonces en la lección 12 hablamos acerca de la venida del Señor y la evangelización mundial en nuestros días. Entonces todo va con esta dirección, todo va hacia la misma meta con esta dirección. Entonces vamos a empezar con la lección número 1. Muy posiblemente veamos todos los versos bíblicos. Entonces para la número 1 yo formulé esta pregunta: ¿cuál es su definición del Evangelio? ¿Por qué? Porque muchas personas tienen diferentes pensamientos y tienen diferente entendimiento y tienen diferentes definiciones acerca de lo que es el Evangelio. Y en otros casos ni siquiera tienen una clara. Entonces vamos a buscar 2 Corintios 4:4. No lo tenemos aquí, pero creo que va a ser de mucha ayuda. En los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Este verso explícitamente nos revela la meta del Dios de este siglo, de Satanás. El Dios de este siglo va a cegar la mente de las personas. ¿Y qué es lo que hace? Va a tratar de bloquear la luz del Evangelio que desprende la gloria de Cristo. Entonces él va a tratar de hacer lo que sea para que la gente no vea, no se percate de la luz del Evangelio que despliega la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque Satanás comprende lo que es verdaderamente importante. Entonces Satanás en algunas ocasiones permite ciertas cosas. Satanás entiende que cuando una persona comprende el Evangelio, esta persona va a ser salva. Por eso es que él va a dar todo su mejor esfuerzo para evitar que esto suceda. Por ejemplo, veamos este objeto. Es un objeto muy estrecho, muy fino. Imaginemos que el Evangelio es una línea bien estrecha y bien fina, así como este objeto que tengo. Pero lo que hace Satanás es hacernos creer que el Evangelio es más ancho. Él ensancha el espectro del Evangelio. Hace como un camino más ancho. Satanás le dice a la gente: oh, esto también es el Evangelio. Satanás va a engañar a la gente y hacerles que crean: oh, este también es el Evangelio, en esto que es ancho que él está haciendo. Pero vemos que esta línea tan fina, tan estrecha, tan pequeña y estrecha es el Evangelio. Pero Satanás se encarga de ensanchar el camino, de ensanchar el espectro,
Así que la gente no va a fijarse en esta línea tan fina, tan pequeña y delgada que es el Evangelio. Es la misma verdad para hoy día. Y esto ha estado pasando en todo el mundo. Como resultado, las personas no conocen lo que es el Evangelio. Los cristianos escuchan lo que es el Evangelio y hablan acerca del Evangelio todo el día. Y algunos de ellos dicen, oh, yo voy a dar mi vida por el bien del Evangelio. Pero no saben lo que es el verdadero Evangelio. Esto no debería de estar pasando. Hay muchas personas como estas. Y ustedes saben, yo hablo de esto mucho. Hay un jugador de fútbol. Es un jugador muy bien parecido. Es alto. Es muy bien parecido. Es muy simpático. Es muy popular. Es muy famoso. Pero solamente tiene un problema. Él es un jugador de fútbol y es solamente una cosita que él no sabe hacer. Él no sabe cómo jugar fútbol. Es un jugador de fútbol. Está equipado con muchas otras cosas. Pero no es nada bueno en el fútbol. Es como un cantante que no sabe cantar. Es como un chef que no sabe cómo cocinar. Es como un pintor que no sabe pintar. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los cristianos hoy no conocen lo que es el Evangelio? En cualquier caso, ellos conocen cualquier otra cosa, conocen mucho acerca de lo demás, pero no conocen lo que es el Evangelio. Y son muy buenos en todo lo demás. Son muy diligentes. Son muy amables. Son muy talentosos. Y ustedes saben, estos pastores que son muy simpáticos y tienen un carácter tan genial. Pero pregúntenles, ¿cuál es su definición del Evangelio? Si tú le preguntas esa pregunta, se van a enojar contigo. ¿Tú me estás ignorando? Eso es lo que probablemente digan. Pero realmente pregúntale, ¿cuál es la definición de tu Evangelio? Entonces ellos van a explicar el Evangelio desde su perspectiva o desde su doctrina. Es una pregunta que yo siempre he tenido en mi corazón. ¿Cómo es que todos los cristianos hablan y dan una respuesta como si hubiera diferentes tipos de Evangelio? ¿Realmente tenemos diferentes tipos de Evangelio? Se siente como si tuviéramos 1.000.000 de Evangelios. Y todo el mundo habla acerca de Evangelio de una manera diferente. Esto es 100% la estrategia engañadora de Satanás. Nos va a engañar únicamente para que no veamos el Evangelio. Por eso es que necesitamos urgentemente ir a la Biblia. Necesitamos escuchar atentamente qué es lo que la Biblia nos dice, cómo la Biblia define el Evangelio. Ayer leímos Gálatas capítulo 1, pero vamos a leerlo una vez más. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces el apóstol Pablo está muy sorprendido aquí. Entonces esta carta fue escrita cerca del año 50 después de Cristo. Y esta carta, después de que se fundó la iglesia de Galacia, solamente unos 10 o quizás 20 años después de haberse fundado esta iglesia de Galacia, esto era lo que estaba pasando ahí. Pablo decía, yo estoy muy sorprendido. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Y cómo es que están siguiendo un evangelio diferente? ¿Cómo es que están siguiendo otro evangelio? Sin embargo, estos cristianos en la iglesia de Galacia, ellos creyeron que estaban siguiendo el evangelio correcto, el evangelio así, correctamente. Sin embargo, desde la perspectiva de Pablo, cuando Pablo llega, se percata de que estaban siguiendo otro evangelio. Y eso es lo que él dijo. ¿Hay algo como otro evangelio? No, no hay nada, no hay otro evangelio, no hay otra cosa que sea llamada otro evangelio. Entonces ellos pudieran decir, oh, estamos siguiendo un evangelio diferente, es otro diferente al que tú nos predicaste. Pero para nada ese es el evangelio. Realmente lo que está pasando es que Satanás los está engañando. Si incluso viene un ángel y les predica otro evangelio que sea diferente al que yo les prediqué, que sea puesto bajo la maldición de Dios. Y aquí vemos que no es la iglesia de Galacia que se corrompieron por completo, que abandonaron la fe por completo.
No hay iglesias aquí en Canadá que son muy devotas, que están siempre así en servicio. Son así, pero están siguiendo otro evangelio. Así que necesitamos mirar a todo el mundo, mirar alrededor. Si el apóstol Pablo mira a las iglesias del mundo hoy, se va a poner muchísimo más furioso de lo que él se puso cuando escribió esta carta y vio la iglesia de Galacia. Y vemos un mensaje muy parecido en 2 de Corintios capítulo 11 versos 3 al 4. 2 de Corintios capítulo 11 versículos de 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces significa que de la misma manera que Satanás engañó a Eva, Satanás está engañando a la gente hoy. Y podemos ver unos términos muy importantes en el verso 4. Un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente. Es la terminología que él usó aquí. Y esta iglesia de Corintios fue una iglesia que fue establecida por Pablo allí. Pero un tiempo luego, esto fue lo que ocurrió en esa iglesia. Pablo estableció esa iglesia allí. Y Pedro ayudó ahí en esta iglesia. Significa que estos pastores tan grandes y estos ministros estuvieron allí liderando y trabajando en esa iglesia. Pero no mucho tiempo luego, estaban siguiendo un evangelio diferente. Habían recibido un espíritu diferente y estaban creyendo en un Jesús diferente. Significa que Satanás estaba obrando muy fuertemente allí. Solamente 10 o 20 años luego. ¿Qué diremos nosotros? Han pasado 2000 años. Y Satanás no ha parado de atacarnos y engañarnos. Y ahora todo el mundo entero está siguiendo un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente. Tratan de escuchar la televisión cristiana. Y pregúntense, ¿el evangelio está siendo predicado ahí? Ha sido mucho tiempo el que ha pasado desde el que ellos también perdieron el evangelio que se predica en la Biblia, el evangelio de la Biblia. Pero esto empezó también desde la iglesia primitiva. Empezó con la iglesia primitiva ya. Incluso solamente 10 o 20 años desde que se predicó el evangelio, se comenzó a pervertir, se comenzó a corromper el mensaje en la iglesia primitiva. Pero Satanás ha estado atacando incesantemente a toda la humanidad y ha estado engañándola durante 2000 años. Entonces, no hablemos ahora de cuán severa es esta situación. Y volvamos a lo que Pablo le dijo a la iglesia. Él le dijo, si alguien le predica otro evangelio que no fuera el evangelio que yo les prediqué a ustedes, entonces veamos el mensaje que Pablo les predicó. Veamos el evangelio que Pablo predicó a esta iglesia. Veamos a Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo está haciendo la definición del evangelio que él predicó aquí. Entonces, ¿qué es el evangelio? Entonces el evangelio es acerca del Hijo que había sido prometido de antemano en las Santas Escrituras. Había sido prometido en las Escrituras por los profetas. Entonces el evangelio es acerca del Hijo que había sido prometido y este mensaje lo habían dado los profetas también. Y entonces, ¿quién es el Hijo? El Hijo vendría como descendiente de David y el Hijo resucitó de entre los muertos. Y el Hijo de Dios es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Así que desde el verso 1 hasta el 4, el Evangelio es acerca del Hijo. Y este Hijo es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Él es el Hijo de Dios. Entonces déjenme explicarlo un poco más. Déjenme explicarles cómo los judíos entienden acerca del Cristo. Realmente los judíos creen en Cristo. Ellos reconocen al Mesías. E incluso los musulmanes dicen, oh, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Pero ¿cómo es que ellos entienden al Cristo, al Mesías? Los judíos solamente creen en un solo Dios. Jehová nuestro Dios uno es. Así que cuando hablan acerca del Mesías, su definición es una persona que ha sido enviada por Dios.
es un rey, sacerdote y profeta, y es alguien que ha sido enviado por Dios, un humano. Para los judíos, este es el entendimiento que ellos tienen. Así que Él no es Dios, Él no debería ser Dios, porque esto rompería su creencia acerca de un solo Dios. Así que para ellos el Mesías en el que ellos creen es un simple ser humano. Este es el entendimiento de los judíos y también de muchos islámicos, de muchos musulmanes. Sin embargo, la Biblia nos dice diferente. Nos habla del que ha sido enviado por Dios, Jesús, el Cristo. Él mismo es Dios. Él es Dios. Es una gran diferencia. Entonces, ¿qué es este evangelio? Es acerca del Hijo. Es acerca del Hijo de Dios, Dios mismo, que ha sido prometido a través de las Escrituras. Por eso es que en Mateo 16:16 Pedro se levanta y dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue su confesión. Entonces Pedro dijo: tú eres el rey, sacerdote y profeta, y al mismo tiempo tú eres Dios. Este es el núcleo del verdadero evangelio de la Biblia. Y así es como ha sido descrito por Pablo en Romanos capítulo 1. Y miremos cómo Pablo estaba predicando esto así. Veamos Hechos capítulo 9. Entonces, por favor, mantengamos lo que él le estaba diciendo a las iglesias en Galacia y veamos lo que él dice en Hechos 9. En Hechos 9:22. Y antes de conocer a Jesús ahí en Damasco, cuando conoce a Jesús en Damasco, ¿qué hacía Pablo? Pablo perseguía a los que creían en Jesús e iba a perseguirlos para matarlos. Y más precisamente, él perseguía a los que creían que Jesús es el Cristo para matarlos. Entonces Pablo daba su vida para tratar de agarrarlos y matarlos. Y finalmente él se encuentra con Jesús. Y justo después de ese encuentro, él sale a evangelizar. ¿Y a quién evangelizaba? ¿Qué evangelizaba él? No es algo simple. Pablo se encontró con esta gran verdad. Entonces él se percató de esta gran verdad, de este gran evangelio dado por Dios. Y justo después de que lo recibe, salió a predicarlo. Continuamente él predicaba esto. Vamos a ver desde el versículo 20, Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónicos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que él predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Y después vemos que él decía que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál era el contenido del evangelismo de Pablo? Pablo predicaba que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este era el contenido del mensaje de Pablo. Y conocemos lo que él comenzó a hacer luego, lo que él hizo después de esto. Algunas personas dicen que él se fue a Arabia por alrededor de 40 años. O se fue hacia otra ciudad a vivir. Pero luego Bernabé se fue a encontrarse con él y establecieron la iglesia en Antioquía. Y ellos comienzan su primer viaje misionero. Y luego el segundo viaje misionero. Entonces vemos en la Escritura que desde Hechos 9, del 21 al 22, del 20 al 22, y hasta el capítulo 17 de Hechos, algunos teólogos piensan que han pasado alrededor de 15 o 20 años. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 17. Vamos a empezar desde el verso 1 hasta el 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces en el verso 2 decía, como era su costumbre, como acostumbraba él. Lo que significa que era un hábito, era habitual para él esto. ¿Qué fue lo que hizo? Por 3 días de reposo, él utilizaba esta escritura, la escritura, y él estaba predicando. Y así era como él hacía. Él decía, este Jesús a quien yo le proclamo a ustedes es el Mesías. Entonces él proclamaba el mensaje, que Jesús es el Cristo. Entonces después que pasaron alrededor de 15 o 20 años, después de su conversión, él dio un mensaje, él comenzó a testificar, y ahora 20 años casi han pasado y su mensaje nunca cambió.
No se mezcló con otras cosas, con otros mensajes, con otro contenido. En realidad se volvió más profundo. Entonces en aquel tiempo solamente tenían el Antiguo Testamento. Entonces, utilizando toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, él explicaba que este Jesús es el Cristo. Y realmente este era el ministerio de Jesús. Nos vamos a ir un poquito fuera de la guía que tenemos en la lección, pero quisiera mostrarles algo. Yo siempre he tenido una pregunta en mi corazón. ¿Cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos? Porque podemos ver en las Escrituras muchos mensajes que Jesús daba a las masas, a las multitudes. Pero ¿qué clase de mensaje les daba a estos 12 solamente? ¿No se vuelven ustedes curiosos también? Esta era mi pregunta. ¿Qué les diría? Ustedes saben, sería algo como que muy privado. Entonces, esta era mi curiosidad. Entonces, realmente encontré una pista aquí en la Escritura. Si ustedes ven en Lucas capítulo 24, veamos en Lucas capítulo 24, verso 44, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces podemos encontrar esta pista de cómo Jesús estaba formando, de cómo él estaba entrenando a sus discípulos. Entonces les dice, cuando estaba con ustedes, esto es lo que yo les estaba enseñando. ¿Qué era lo que yo les enseñaba? Acerca de la ley de Moisés, de los salmos, de los profetas, que todo es acerca de mí. Y que todo esto tiene que llegar a su cumplimiento, tiene que cumplirse. Y ahora ha llegado el cumplimiento, ahora se ha cumplido todo. Y él ayudó a ellos allí, a estas personas, a entender más claramente la Escritura. En otras palabras, cuando Jesús estaba con los discípulos, continuamente él explicaba que él es el Cristo, que él es el Mesías. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo de la misma manera. Y luego en Hechos capítulo 18, vamos a verlo, Apolos también lo hace. Él explicaba que Jesús es el Cristo a través de toda la Escritura, porque este es el único y verdadero propósito de toda la Biblia. Entonces, de acuerdo con el propósito de la Biblia, él explicaba este mensaje, este evangelio. Es lo que Jesús hizo. Es lo que Pablo también hizo desde que recibió el mensaje e incluso 20 años luego testificó de la misma manera. Y si vemos en Hechos capítulo 2, vemos que todos los creyentes escuchaban la palabra que daban los apóstoles. ¿Y qué era lo que decían los apóstoles? Por supuesto debería de ser todo relacionado con el ministerio público de Jesús. Pero no, yo estoy seguro de que solamente no hablaban así de estas historias y ya. Los apóstoles también testificaron que Jesús es el Cristo a través de toda la Escritura. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Podemos encontrar en muchos lugares, como en el Evangelio de Mateo, el Evangelio según Mateo, donde Mateo habla, dice, este ha sido el cumplimiento de lo que era, de lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces el ministerio que Jesús cumplió, el cumplimiento del ministerio de Jesús, del que testifica la Biblia, el que testificaron los apóstoles, es precisamente que Jesús es el Cristo. Vamos a ver a Hechos capítulo 18, verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces aquí la Escritura dice que estaba entregado por entero exclusivamente a la predicación de la palabra. Entonces el apóstol Pablo, quien mataba a estas personas que creían en Jesús como el Cristo, después de este incidente en Damasco, de que él se percató. Lo importante no es que él hubiese visto esta forma así de Jesús como una luz. En ese momento él se percató, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Él es el Cristo, él es el Hijo de Dios. Y en el camino de Damasco esto fue de lo que él se percató. Y luego cuando él ve la Biblia, él se percata de que toda la Biblia habla acerca del Cristo. Entonces yo conocí a este Cristo del que habla toda la Biblia. Por eso es que Pablo no tenía otra opción sino predicar el mismo mensaje claramente y exclusivamente, incluso después de 10 años, 15 años, 20 años. Entonces él miraba a otra gente y se percataba de que estaban predicando un evangelio diferente.
El Cristo ha cumplido todo, el Cristo ha venido a hacer el cumplimiento de todo, pero las personas están predicando otra cosa diferente, están predicando otro evangelio. Por eso es que Pablo dice, si tú predicas un evangelio, otro evangelio que no sea el que Jesús es el Cristo, realmente no tienes otra opción sino recibir esta maldición de Dios. Así que lo tenemos que entender un poco más profundo. Porque nos podemos hacer la pregunta, ¿solamente tengo que repetir una y otra vez Jesús es el Cristo? ¿Una y otra vez? ¿No puedo mencionar otras cosas? No estoy tratando de decirle esto, no es que sea así. Vemos cómo Pablo utilizaba toda la Biblia, toda la Escritura para explicar que Jesús es el Cristo. Porque toda la Biblia completamente testifica acerca de que Jesús es el Cristo. Entonces, también habla de hablar en lenguas, habla del amor o los talentos. Sin embargo, si todas estas cosas no tienen relación al testificar que Jesús es el Cristo, entonces no valen de nada, no son nada. Lo que significa, en otras palabras, en el Evangelio que Jesús es el Cristo, tú puedes encontrar todo. Si tú miras todas las situaciones en la Biblia desde esta perspectiva, entonces vas a ser capaz de ayudar a otros de una manera muy correcta. Algunas personas me han dicho esto: oh pastor, yo he tratado de predicar este evangelio, este mensaje de que Jesús es el Cristo, y ha sido muy difícil, porque simplemente lo he estado repitiendo y repitiendo, pero no lo he entendido. La Biblia completa, realmente lo que está hablando es una sola cosa, es esto, pero simplemente entendió que lo debería de repetir así, lo debería de repetir y ya, aunque la Biblia me está hablando de tantas cosas diferentes. Entonces, en la Escritura, la Biblia tiene una dirección. Y no es hablar de muchas cosas a la vez así. Una vez que tú has recibido el Evangelio, entonces, luego de esto, estos mensajes que tú tenías, que eran como unos mensajes muertos, se vuelven vida, se vuelven a la vida. Entonces, hay muchas cosas que tengo que predicarles a ustedes, así que vamos a continuar. Pablo decía, si ustedes predican otro evangelio del que yo les prediqué, un evangelio diferente del que yo les prediqué, Dios los va a maldecir. Por eso es que hablamos del evangelio del que Pablo predicó. Entonces ahora vamos a ver el mensaje que predicó la iglesia primitiva y el mensaje de los apóstoles. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo. Es un mensaje muy interesante, es un verso muy interesante. El Espíritu Santo vino y 3,000 personas se arrepienten tras un mensaje, un solo mensaje que dio Pedro. Entonces me volví un poco curioso de nuevo. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Que 3,000 personas ahí se convirtieron. Y empezando desde el versículo 14 hasta el 36 está el mensaje de Pedro. Y el verso 36 es la conclusión. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro dijo, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho dos cosas, Señor y Cristo. Entonces, este es Jesús que vino, que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la conclusión del mensaje de Pedro. Vamos a ver en Hechos capítulo 5. Hechos 5, 42, lo leímos ya al principio. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, el Cristo. Aquí podemos ver que ellos nunca se paraban, no paraban, no cesaban. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Si vemos en el versículo previo, en los versos previos, tú puedes ver que habían otros discípulos. Estaban los 12 discípulos. Significa que los demás discípulos también predicaban que Jesús es el Cristo. Vemos ahora en Hechos 18, empezando desde el 27, versículo 27 al 28, vamos a hablar de esto luego. Vemos como Apolos era un natural de Alejandría, fue ayudado por Priscila y Aquila, y su vida fue cambiada, y él comenzó a predicar este mensaje que Jesús es el Cristo. Significa que los discípulos de Pablo, Priscila y Aquila, también predicaban este mismo mensaje, que Jesús es el Cristo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, es muy importante también. Nos habla acerca del estándar para la salvación. Y podemos conectar Juan, capítulo 1, versículo 12, con 1 de Juan, 5:1. Y esto lo tenemos también en las lecciones 27. Porque muchas personas malentienden la aceptación. Y ellos dicen, bueno, si tú haces la oración de aceptación, ya tú estás en el cielo. Puedes ir al cielo. Lo explicamos así. La oración de aceptación es una oración que simplemente ha llevado miles y miles de personas al infierno.
Porque mucha gente cree simplemente, oh, yo he hecho la oración de aceptación, ahora voy al cielo y ya, todo está bien. Sin embargo, vemos que la oración de aceptación y la verdadera aceptación son dos cosas totalmente diferentes. Porque hay tantos casos en los cuales las personas hacen la oración de aceptación cientos de veces, pero no han aceptado verdaderamente a Jesús. Personas se sientan y hacen esta oración así, pero eso no significa que han aceptado a Jesús. La aceptación no es eso. La aceptación en el original griego significa lambano, en griego. Viene originalmente de esta palabra griega, lambano, y significa algo. Esto significa agarrarte a algo muy fuertemente, agarrarlo así. Lambano significa que tú conoces el Evangelio y te agarras, te aferras fuertemente a él. Conectamos este verso con Juan capítulo 1, versículo 5. Si conectamos Juan 1:12 con Juan capítulo 1, versículo 5, con primera de Juan capítulo 1, versículo 5, la verdadera aceptación es creer que Jesús es el Cristo. Eso es la aceptación. Y primera de Juan 5:1 dice, si tú crees así, si tú crees que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente eres un nacido de Dios, naces de Dios. Entonces vemos que el autor del libro de Juan y el autor de primera de Juan es la misma persona. Y no es importante que tú hagas la oración de aceptación. La verdadera aceptación es creer. ¿Creer qué? Primera de Juan 5:1 nos dice creer qué cosa. Creer que Jesús es el Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces esta persona puede nacer de Dios, es nacida de Dios. Es el mensaje del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, de Apolos, de Priscila y Aquila, y de todos los apóstoles. Un solo mensaje, uno. Cuando yo me percaté de esto, cuando yo encontré esto por primera vez, fue un choque. Todos los apóstoles, toda la iglesia primitiva, todos los discípulos de ellos, solamente predicando una sola cosa, solamente creyendo una sola cosa, creyendo y predicando y testificando que Jesús es el Cristo. Eso era el único mensaje que ellos tenían. Pero hoy hemos perdido esto, hoy hemos perdido esta cosa, hemos perdido este mensaje. Y me percaté de que el verdadero y único propósito de la Biblia, en Juan capítulo 20, de 30 a 31, es hacernos creer que Jesús es el Cristo, es para que creamos que Jesús es el Cristo. Y me percaté entonces del mensaje de todos los apóstoles, de toda la iglesia primitiva, de todos los discípulos. Entonces me dije, este es el único mensaje que yo tengo que predicar. La iglesia primitiva y los apóstoles, ellos murieron por este mensaje. Y muchos de ellos fueron muertos porque creyeron, por esta fe, porque creyeron que Jesús es el Cristo. Y vemos a Pablo, que era uno de los que estaba persiguiendo a los discípulos y a los apóstoles para matarlos, que creía así al inicio. Pero vemos que después que recibe la revelación, que él se percata del Evangelio, él comienza a predicar que Jesús es el Cristo. Su mensaje se volvió uno, su mensaje se volvió solamente uno. Y él hace una declaración muy fuerte. Si tú predicas otro evangelio que no sea este evangelio que yo prediqué, entonces tú estás bajo la maldición de Dios. Pero vemos hoy que estamos como la iglesia de Galacia, estamos siguiendo un evangelio diferente. Muy fácilmente seguimos otra cosa que no es el evangelio. Si este es el verdadero evangelio, si verdaderamente vamos en la dirección de restaurar el evangelio, entonces Dios no tiene más opción que usarnos solamente. Entonces, si yo tengo que hacer un comentario fuerte, es solamente para restaurar el evangelio que ha sido mezclado y diluido durante todo este tiempo. Por favor, escuchen verdaderamente, atentamente los mensajes del evangelio a través de la radio y de la televisión. ¿El evangelio verdaderamente está siendo predicado? No es así, han menguado tanto. Por eso es que esta reunión es tan importante. Aquí es donde Dios está restaurando este evangelio en Canadá. Y espero que Dios nos bendiga. Padre amado, te agradecemos. Abre nuestros ojos. Yo te doy toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos y te decimos amén.